Hola, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla su profesor William Quilarque, bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video de la materia de diseño, el taller de diseño correspondiente a la carrera de arquitectura. Estos cursos o estos videos corresponden al nivel medio de la carrera, estamos hablando de los niveles 4, 5 y 6, y vamos a abarcar los aspectos que tienen que ver con la metodología del diseño para llegar a la resolución de nuestro problema de diseño planteado. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre el análisis de la función y lo que se conoce como la diagramación en arquitectura. Sin más preámbulo, comencemos. Nosotros estamos impartiendo conocimiento, conversando un poco sobre los puntos que abarcan la metodología del diseño en sus diferentes fases o etapas. Ya observamos en las clases pasadas, ¿verdad?, que hay una fase de investigación en la cual no hacemos otra cosa sino recabar información sobre nuestro problema. Luego tenemos una fase número 2 o una etapa número 2, que es el análisis del sitio, que no es otra cosa que analizar todas las variables que van a influir o van a intervenir en nuestro problema de diseño para la toma de decisiones. En esta fase, en esta etapa, se realiza el análisis del medio natural y del medio físico o medio urbano. Y vamos a hablar hoy del punto número 3, o la fase número 3 de la metodología del diseño, conocido como el análisis de la función, que no es otra cosa que el análisis de las variables desde un punto de vista diagramático. Entonces, para ello, nosotros vamos a comenzar planteándonos el programa de espacios arquitectónicos con el cual pensamos satisfacer nuestra demanda o nuestras necesidades en el problema planteado. Vamos a tomar como ejemplo, compañeros, el de un centro cultural, ¿verdad?, el cual lo vamos a establecer en 5 zonas. El programa arquitectónico lo vamos a establecer en 5 zonas diferentes. Vamos a tener la zona exterior, ¿verdad?, que es aquella donde se van a desarrollar los espacios exteriores receptores o plazas, las áreas verdes o jardines, se van a desarrollar los estacionamientos públicos, estacionamientos de servicios, estacionamientos de empleados, etc. Esa zona exterior, pues, es, digamos, la antesala a nuestra edificación, es lo que lo rodea, ¿verdad? Después tenemos una zona número 2, conocida como la zona de acceso. Cuando nosotros ingresamos a nuestra edificación, debemos conseguirnos una zona de acceso o unos espacios que nos reciban. Esa zona de acceso o espacios receptores interiores se conocen también como vestíbulos o halls de acceso. En ellos, en este tipo de edificaciones, debemos encontrar una recepción o un punto de información. Debemos encontrar un área de espera para aquellas personas o usuarios que están esperando que sean atendidos. Debemos encontrar unos puntos de control o vigilancia. Normalmente este punto de control o vigilancia es la misma, se desarrolla dentro de la misma recepción o módulo de información. Y debemos conseguir unos sanitarios públicos para los usuarios que están en espera y unos sanitarios para los empleados de esa zona en particular. Es una zona muy pequeña, bueno, pequeña relativamente porque no lleva muchos espacios, pero las dimensiones va a depender de la intención del diseño y de qué tan importante o jerárquico querramos nosotros que sea esa zona o ese espacio en particular. La zona número 3 la vamos a identificar como la zona cultural. En este ejemplo, repito que estamos haciendo de un centro cultural donde vamos a encontrar áreas de exposiciones, biblioteca, salón de usos múltiples o multiusos, vamos a conseguir sala de internet, vamos a conseguir un pequeño auditorio. Este auditorio vamos a proyectarlo aproximadamente para unas 150 a 180 personas. Vamos a encontrar sanitarios públicos, sanitarios para empleados. Vamos a conseguir un área de talleres. Saben que en los centros culturales pues se imparten talleres que tienen que ver con oficios referentes a la cultura de los habitantes de un sector.
o manifestaciones culturales, llámese la danza, la música, la artesanía, las artes plásticas, la costura, etc. Vamos a encontrar también un cafetín con su respectiva cocina, área de mesas, área de depósitos, despensas, etc. y una pequeña área para enfermería. Esto es lo que va a contemplar la zona cultural. La zona número 4 la vamos a llamar la zona administrativa, ¿verdad? Va a contener aquellos espacios que sirvan para administrar el funcionamiento de nuestro centro cultural, en el cual vamos a encontrar la dirección, la subdirección, la sala de juntas, una oficina de contabilidad, una de recursos humanos, vamos a encontrar una sala de espera para aquellas personas que necesiten hablar con el director o subdirector, etc. Vamos a encontrar las respectivas secretarias de los diferentes espacios, un área para depósito de papelería, para el funcionamiento de las oficinas, sanitarios para empleados y un área de descanso para el personal que labora en el centro. Y en la zona número 5, llamemos la zona de servicios generales, vamos a encontrar una zona o un espacio para depósito general, depósito de limpieza, lavamopas, cuartos de basura, áreas de carga y descarga. Las áreas de carga y descarga es donde, con su respectivo patio de maniobra que lo tienen, es donde se estacionan los camiones pequeños que van a llevar algunos implementos para el centro cultural, o van a llevar algunas obras que tienen que ver con el aspecto también de la exposición en estos centros. Esas áreas de carga y descarga deben tener su patio de maniobra. El patio de maniobra no es otra cosa sino donde maniobra el camión o el vehículo para estacionarse y colocarse en posición para la descarga. Y debemos conseguir un pequeño cuarto de máquinas. Entonces, estimados muchachos, vamos a tomar este ejemplo de programa de espacios arquitectónicos para desarrollar el centro cultural con estas zonas que están acá. Igualmente, como se plantea el programa de espacio arquitectónico de este tema, pues para cualquier tema que estemos desarrollando, llámese museo, llámese educación, llámese recreación, llámese deporte, debemos establecer dentro de la metodología del diseño un programa de espacios arquitectónicos que nosotros consideremos sean los necesarios para cubrir nuestras necesidades o nuestra demanda de espacio físico. Luego de establecer el programa de espacios arquitectónicos, vamos a encontrar lo que es el cuadro de áreas. ¿Qué es un cuadro de áreas? Fíjense bien, cuando nosotros estamos trabajando ya en nuestra vida profesional como arquitectos, ¿verdad?, se nos van a presentar diferentes casos, y el caso más común es aquel en que nos soliciten o nos pregunten si un terreno X determinado de un tamaño X determinado sea suficiente para desarrollar tal o cual edificación. Si nosotros previamente no desarrollamos un cuadro de área tentativo, ¿verdad?, o aproximado sobre los espacios que vamos a estar manejando, pues no podemos tener idea del tamaño de la edificación que va a resultar. Y tampoco menos podemos tener idea del tamaño del terreno, el espacio necesario para el terreno que vamos a necesitar para construir esa edificación. Entonces el cuadro de área no es otra cosa sino una estimación que hacemos de los espacios para tener una idea global del tamaño de lo que va a requerir nuestra edificación, del tamaño del terreno que va a requerir nuestra edificación. Para ello nosotros hacemos unos cálculos aproximados, repito, estos son aproximados. ¿Por qué? Porque no tienen que ser exactos o que la edificación al final quede con el tamaño exacto de lo que arroje el cuadro de áreas. Simplemente es un indicador. Esto nos sirve como referencia y podemos trabajarlo como espacios o tamaños mínimos de metros cuadrados necesarios para desarrollar nuestra edificación o nuestro tema. En este caso, ¿cómo se elabora? Se elabora también zonificando, desarrollando, colocando una lista de los espacios que vamos a necesitar, ¿verdad?, por zona. Yo les recomiendo que se haga por zona porque es una manera de trabajar ordenadamente. Vamos a comenzando con la zona exterior, pues colocamos los espacios que nosotros estimamos que se van a necesitar. Tenemos áreas de recreación o áreas verdes, que son jardines, plazas, etc. Áreas para circular, ¿verdad?, andadores, espacios receptores, etc. Necesitamos áreas para estacionar, los diferentes estacionamientos públicos, empleados, servicios, etc.
Y vamos a estimar, una vez que estimamos los espacios, pues colocamos una columna que se va a llamar usuario. Esta columna de usuario se va a dividir en tres columnas, ¿verdad? O en tres espacios, donde vamos a tener el tipo de usuario prestatario, el tipo de usuario propiamente dicho y el tipo de usuario eventual. ¿Cuál es el tipo de usuario prestatario? El tipo de usuario prestatario es aquel que presta el servicio en cualquier edificación. El propiamente dicho es aquel que va a usar el espacio o a solicitar el servicio. Y el eventual es aquel usuario que va temporalmente a la edificación a usar el espacio y luego se retira. Por eso se llama eventual. Ejemplo de un usuario eventual puede ser una persona que lleva una correspondencia motorizado. Llegó, dejó la correspondencia en la edificación y se retiró, se marchó. Perdón, entonces, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, para el cálculo de estacionamiento de empleados, vamos a considerar que tenemos prestatarios, la cantidad de prestatarios de usuarios son 34. ¿De dónde sale este número 34? De la cantidad de empleados que puede tener el centro cultural. ¿Y cómo se estima? Bueno, nos vamos a la parte de zona administrativa. Si se dan cuenta, tenemos los espacios, ¿verdad? En los espacios tenemos la actividad de función que se desarrolla y el espacio, ¿no? Entonces tenemos pues acá la dirección, la subdirección, la sala de junta, etcétera, y tenemos cuántas personas, prestatarios, cuántas personas estimamos nosotros que van a trabajar en cada oficina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la dirección va a trabajar una persona, en la subdirección va a trabajar una persona, en la parte contable va a trabajar una persona, en las secretarias con sanitario van a ser 2 secretarias, etcétera. Y así vamos a tener, por ejemplo, en la zona de servicios, ¿quién va a trabajar en el depósito general? Un encargado de depósito, una persona encargada del depósito de limpieza, 2 personas que van a estar limpiando y se van a encargar de lo que es los espacios de lavamopas y limpieza, una persona encargada de los cuartos de basura para retirar todo lo que sea desperdicios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos estimando la cantidad de personas que prestan, ¿verdad?, el servicio. Igualmente en la biblioteca hay un bibliotecario, etcétera. En los talleres pues vamos a tener 10 profesores, son 10 talleres, vamos a tener 10 profesores, etcétera. Entonces, sumamos todos los prestatarios y nos va a dar 34. Esta es la cantidad de personas que van a estar trabajando en el centro cultural. Después tenemos los propiamente dichos, los que solicitan el servicio. Aquí hacemos una estimación. Por ejemplo, vamos a estimar que en los estacionamientos se van a necesitar 180 personas, que son los 180 usuarios que estamos estimando que puedan en un momento dado estar usando los espacios. Por ejemplo, 120 en talleres. Tenemos un máximo de auditorio de 200, a lo mejor no está full el auditorio y estimamos 180. Sí, este es el estimado de usuarios propiamente dicho, ¿verdad?, para el estacionamiento público. Necesitamos aproximadamente 60 puestos. ¿Por qué 60 puestos? Porque estimamos que puedan ir 3 personas en un vehículo. Y si hacemos esa estimación o hacemos esa suposición, pues podemos proyectar 60 puestos para el estacionamiento público. Y para los estacionamientos de empleados igualmente estimamos que puedan ser 3 personas por cada vehículo. Eso da un total de 12 puestos. Y luego, una vez que tenemos estimado la cantidad de usuarios y la cantidad de espacios, proponemos cuántos espacios se necesitan por actividad, ¿verdad? Área de exposiciones va a haber una, biblioteca archivo va a haber una, por ejemplo, dirección va a haber una dirección, secretarias van a tener 2 espacios, van a necesitar 2 espacios, aquí limpieza, lavamopas, deben haber 4 lavamopas, etc. Una vez que tenemos la cantidad de espacio, entonces vamos a calcular en cada espacio el mobiliario que se requiere para desempeñar la actividad. ¿Cómo se calcula el mobiliario? Hay muchas personas que les fastidia, no les gusta, les aburre calcular mobiliario por espacio. Pero es muy sencillo. Yo a mis alumnos a veces les doy la técnica de que usen el papel cuadriculado, ¿verdad? Y que supongan que cada cuadrito es 1 metro por 1 metro. Y es muy sencillo porque en cada espacio nosotros podemos ir rellenando los cuadritos que estimamos que ocupa el mobiliario.
Ejemplo, si yo estoy en una oficina y sé que requiero un escritorio que va a medir 1,80 de largo o 1,60 de largo por 0,80 de ancho, sea el escritorio, yo le relleno 2 cuadritos, pues son 2 metros cuadrados. No me pongo a sacar la cuenta exacta de lo que mide ancho por largo. Recuerden que esto es estimado. Una vez que tengamos el estimado aproximado, pues es más fácil y es más rápido hacer los otros cálculos. Entonces, eso es una técnica que a mí me ha resultado bastante, calcular los mobiliarios. Ustedes van a conseguir esto en la actividad, algunos mobiliarios ya calculados, propuestos, como estos que están acá, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, una vez que tengamos ya este mobiliario calculado, vamos a aplicarle un porcentaje de circulación. El porcentaje de circulación es el porcentaje de circulación específico del espacio, de lo que requiere el espacio. Por ejemplo, este porcentaje tiene que ver con, supongamos que están diseñando una oficina y ustedes ya saben qué espacio en metros cuadrados ocupan los muebles de la oficina. El escritorio, la silla de la persona, 2 sillas de visita, un archivo, etc. Si ya yo sé qué metraje ocupa ese mobiliario, yo le voy a aplicar a ese metraje el 40%. Una vez que yo calculo y se lo sumo el 40%, ¿verdad? Le sumo y obtengo un primer total. Este total que se va a obtener en este renglón, ¿verdad? Va a ser la suma del mobiliario más sumándole el 40% de la circulación a ese mobiliario. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo acá. Si yo tengo 200 metros cuadrados en área de butaca, porque tengo 200 personas y estimo que una persona me ocupa 1 metro cuadrado, por ejemplo. Tengo 200 metros cuadrados solamente en el área de las butacas, donde van las sillas del auditorio. Y a esto le coloco el 80% y se lo sumo, le saco el 40% a 200, ¿verdad? Que son 80 metros, y se lo sumo, pues me va a dar 280 metros. Este cuadro yo se lo voy a facilitar en Excel y ya automáticamente usted le ir colocando el mobiliario, él va a ir calculando, ¿verdad?, el metraje que tiene cada renglón. Es decir, va a ir colocando los totales acá para que ustedes no estén multiplicando. Simplemente, pero se trata de que esta columna se le sume el resultado de sumarle el 40% a esta cantidad y sumársela a ella misma. Ok, y una vez que entonces, muchachos, que nosotros tenemos ya calculado el total, que es el mobiliario más la circulación, este es el metraje que necesitamos para desarrollar la actividad en el espacio, ¿verdad? Pasamos a calcular los metros cuadrados por actividad. Por ejemplo, si yo sé que requiero en los talleres, en el área de talleres, este que está acá, ¿verdad?, requiero 33.60 metros cuadrados por cada taller, pero voy a tener un total de 10 talleres. Entonces yo voy a multiplicar este renglón, estos 33.60 por 10 talleres, y me va a dar 336 metros cuadrados para los 10 talleres. Es decir, tengo que ir viendo qué cantidad de espacios se requieren, ¿verdad? Por ejemplo, este que está acá, que es sanitarios públicos para damas. Vamos a tener 2 espacios y cada sanitario va a tener 8.40 metros cuadrados. Si multiplico 8.40 metros por los 2 sanitarios de damas, me va a dar 16.80 metros. Al calcular los metros cuadrados por actividad, vamos a ir totalizando, ¿verdad?, por zona. Aquí tenemos el total de lo que va a ocupar cada zona. Y luego existe una circulación general. ¿Cuál es la circulación general? Muchos compañeros la confunden con la circulación del espacio. Esto es la circulación interna del espacio, pero luego afuera en la edificación hay otra circulación. En el supuesto que estemos diseñando un edificio de oficinas, ¿verdad?, este representa la circulación interna de la oficina y este 30% representa la circulación exterior, los pasillos de la edificación que hay entre diferentes oficinas, diferentes pisos, etc., o en otra zona. Entonces, luego que tenemos estos totales, pues se le aplica el 30% a estos totales, ¿verdad?, y se obtiene el total final por zona, ¿verdad?, que son estos que están acá, y al final se totaliza, ¿verdad?, se va a totalizar
en el número ya redondo que necesitamos aproximadamente para desarrollar nuestra edificación, que es este total general. Entonces, este cuadro es muy sencillo de desarrollar. En las actividades se le va a suministrar este cuadro ya cargado con sus espacios y con las funciones que se requiere para desarrollar nuestro problema de diseño, y algunos renglones van a estar ya planteados. ¿Qué faltan? Ustedes, como parte de la actividad, van a desarrollar estos que están en blanco, van a calcular el mobiliario, ¿verdad? Lo van a terminar de llenar y él les va a arrojar el metraje aproximado que se requiere para desarrollar la edificación. Luego, en el siguiente punto tenemos la matriz de interrelación espacial o de relación espacial, que no es otra cosa que relacionar los espacios, diferentes espacios, con algunos criterios preestablecidos de relación. Y se lleva a cabo o se elabora a través de este diagrama que está acá, ¿verdad? Se llama matriz de relación espacial. Y una vez que nosotros establecemos las zonas o los espacios, se realiza de forma general para toda la edificación por zona, y después se realiza de forma individual por cada zona. Es decir, la zona de cultura, que tiene todos estos espacios, los debo relacionar todos, ¿verdad? Y decir qué tipo de relación tienen unos con otros, usando este criterio según la función. Vamos a decir que el azul es estrictamente una relación necesaria. La amarilla vamos a decir que es una relación conveniente, y la roja vamos a decir que es una relación inconveniente. ¿En qué se basa esta relación? Se basa en la cercanía o lejanía de los espacios y si debe tener contacto o no, tanto de circulación como visual. Por ejemplo, la zona cultural la vamos a relacionar con la zona de servicio. Recordemos que la zona de servicio es donde se desarrollan todas las actividades que tienen que ver con el mantenimiento de nuestra edificación, retiro de basura, suministro de provisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona? Yo tomo este renglón, que es la zona cultural, bajo en el sentido diagonal, subo por la zona de servicio en el sentido diagonal también, y donde se encuentran los dos espacios, en este caso sería este cuadro rojo, le coloco el color que yo considere que es la relación. Lo coloco rojo, ¿por qué? Porque para mí es inconveniente que tengan una relación cercana, que los espacios estén cerca. ¿Por qué es inconveniente que esta zona esté cerca de esta? Bueno, porque si yo soy un usuario del centro cultural, estoy viendo una exposición, muy desagradable sería para mí como usuario estar viendo que están retirando la basura, por ejemplo, ¿verdad? Y que estén manipulando canastos de basura, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas zonas que debemos tener una relación inconveniente, otra que puede ser necesaria, ¿verdad? Y otra que puede ser de manera conveniente, pues. Entonces, por ejemplo, la zona cultural con la zona administrativa, bueno, es necesario que estén muy cerca, no es tan necesario, es conveniente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el director de la parte administrativa del centro cultural pues quiera ir a hablar con alguno de los empleados de la zona cultural, por ejemplo. Entonces, este tipo de criterios, estos tres que están acá, los vamos a desarrollar y vamos a ir llenando todos estos cuadros con colores, dependiendo del criterio que nosotros creamos que es la relación. Esta información también se les va a suministrar para que ustedes lo puedan rellenar y les sea muy ágil el manejo de estos diagramas. Se debe hacer uno como lo observan acá, por zona. Y esta relación, esta línea punteada, ¿verdad?, significa que lo vamos a relacionar también a través de un diagrama de funcionamiento, que es el paso que sigue, el diagrama de funcionamiento. Una vez que ya tenemos nuestro programa de espacio arquitectónico, que hemos calculado nuestras áreas, que hemos relacionado los espacios entre sí a través de la matriz de relación espacial, pasamos entonces a desarrollar lo que se llama diagrama de funcionamiento o un diagrama de funcionamiento. Esto no es otra cosa que empezar a conectar las zonas y los espacios de acuerdo a como nosotros creemos que podemos ir ubicando ya nuestros espacios, nuestras actividades. Ya aquí en este proceso estamos diseñando. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el diagrama de funcionamiento, comenzamos a diseñar. Muchos autores, muchos profesores, arquitectos,
sugieren y recomiendan que se elabore sobre el terreno, es decir, se ubique el diagrama de funcionamiento sobre el terreno. Por ejemplo, suponiendo si este es el acceso peatonal, que aquí esté la acera o la calle, ¿correcto? Y empiezo a desarrollarlo desde que entro a la parcela y me empiezo a distribuir. ¿Por qué? Porque una vez que ya yo lo tenga bien aprobado, pues ya empiezo a traducir esa zona y esos cuadros a espacios. Y los conectores, que son estos, que son las líneas, se empiezan a convertir en pasillos, en espacios vinculantes, ¿okay? Espacios que vinculan, que relacionan unas actividades con otras, que articulan. Entonces, estas líneas se refiere también a que si la relación va a ser necesaria, por ejemplo, yo tengo, después que entro al acceso peatonal, ¿verdad?, me voy a conseguir con un hall de acceso, y si yo considero que ese hall de acceso debe vincularse con las áreas de cultura, ¿verdad?, de manera necesaria, le voy a poner una línea continua. Si yo considero que de ese hall lo voy a vincular con el área de servicios, ¿verdad?, servicios generales, o la parte esta general, pues lo voy a colocar con una línea punteada, porque puede ser conveniente, más no así inconveniente. A lo mejor inconveniente es este con el de la basura, como está aquí. Si observamos esta línea, ¿verdad?, yo digo que, como lo vimos en el diagrama de la matriz, estoy acá en mis áreas de cultura, aquí están mis posiciones, y aquí están donde están retirando la basura, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa vinculación? Va a ser inconveniente, porque yo no necesito o no quiero que las personas que estén acá se vinculen directamente con el área de mantenimiento de servicios generales del centro. Y así vamos a ir desarrollando todo nuestro diagrama de funcionamiento. Debemos hacer también un diagrama de funcionamiento por zona y uno de manera general. ¿Cuáles son los errores que comúnmente se cometen cuando hacemos este tipo de diagramas? Los errores que se cometen es el siguiente. Si yo tengo por acá la administración, oficina, en este cuadro azul, ¿verdad?, y acá tengo una sala de reuniones, por ejemplo, y voy del hall a la sala de reuniones y conecto las oficinas con la sala de reuniones, entonces estoy diciendo que para ir del hall a la sala de reuniones que está acá, atravieso la administración. Ese es un error. La línea debe continuar y este cuadro que está acá debe aparecer aquí arriba vinculado con una línea vertical. ¿Me explico? Fíjense que ninguna línea atraviesa espacio. ¿Correcto? No atraviesa los espacios. Por ejemplo, yo voy del estacionamiento de empleados directo al área administrativa, puedo entrar directamente sin conseguirme un espacio que yo atraviese. Aquí no puedo colocar en este cruce, en esta esquina, una oficina. O puedo colocar un sanitario, un baño. No puedo, porque estoy diciendo que paso, entro al baño y salgo del baño para ir a la administración. Eso no se debe hacer. Los espacios conectores para cambiar de dirección y dirigirse hacia otro sitio son los distribuidores o los hall, los espacios de hall de acceso, etc. Y por último, una vez que tenemos ya realizado todos esos diagramas y todos esos análisis, pasamos a lo que finalmente se conoce como el esquema de implantación. Acá les coloco una nota, cuidado, no se vayan a guiar por porque este tiene errores a propósito. Aquí le coloco, cuidado, revisar la ubicación de la zona según la orientación. Hay que tomar siempre en cuenta hacia dónde apunta el norte, correcto. No vaya a ser que quieran pensar que esto está bien resuelto y lo colocan así tal cual en su terreno. No. Entonces, ¿qué es el esquema de implantación? El esquema de implantación es un gráfico que hacemos normalmente sobre el terreno. Si se dan cuenta, está hecho sobre el terreno, y nosotros ubicamos ya las manchas, esto se conoce como mancha en el diseño, y lo vinculamos con flechas. Es decir, conozco ya mis zonas. Quiere decir que acá en esta zona va a quedar los espacios que son conocidos como la zona de servicio. A lo mejor acá hay un módulo de la edificación que va a contener todos esos espacios de servicio. La zona cultural y de exposiciones a lo mejor va a estar aquí, donde está esta mancha color rosada. Por acá va a estar el auditorio, las zonas de exposiciones, los talleres, etc. ¿Dónde van a estar las oficinas? A lo mejor van a estar por esta zona naranja. Y lo vinculo. ¿Y qué significa la flecha? Bueno, que yo entro, me consigo aquí un hall, ¿verdad? Aquí, y de aquí del acceso o del hall, aquí accedo, hall, y me distribuyo a diferentes zonas. Entonces,
También hay manchas que son zonas exteriores. A lo mejor esta mancha significa que es el estacionamiento, le coloco acá, le quito esto y le coloco estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor tengo un estacionamiento por aquí de empleados, por esta mancha verde, y tengo por acá uno de servicio para que el camión entre y se estacione acá, etcétera. Entonces, muchachos, esto forma parte, este desarrollo forma parte de lo que se llama el análisis diagramático de un problema de diseño. Entonces, cubrimos los siguientes aspectos: programa de espacios arquitectónicos, cubrimos lo que se llama matriz de relación espacial, cubrimos lo que se llama estimación de áreas o metrajes de construcción aproximado. Recuerden que eso es aproximado. Cubrimos lo que se llama diagrama de funcionamiento y cubrimos lo que se llama esquema de implantación. Esos 5 tipos de análisis deben hacerse en la próxima actividad que continúa. De nuestro problema de diseño en particular, yo les voy a suministrar la información, los archivos ya precargados, digamos, de información, y ustedes lo van a terminar de desarrollar y van a plantear este esquema de implantación. Ojo que cuando ya pensamos en este esquema de implantación, estamos automáticamente relacionándolo con un concepto generador. No nos olvidemos de esa palabrita, porque entonces después comienzan los problemas. Cuando ya yo empiezo a plantear mis manchas, es porque ya yo tengo más o menos preestablecido un concepto generador de hacia dónde yo quiero que vaya mi filosofía de diseño, es decir, hacia dónde va a ir mi concepto, lo que me va a sostener la propuesta. Yo no puedo soltar manchas así como así, ¿verdad? Simplemente porque me pareció que esta se ve bien aquí y aquella se ve mal allá, y etcétera, etcétera. Debe haber algo que a mí me sustente mi idea de proyecto para desarrollar este tipo de esquemas, principalmente el concepto generador. Entonces yo puedo ir pensando automáticamente en cuál va a ser mi concepto, qué quiero que refleje o sea la identidad de mi edificación, el por qué quiero que esas zonas se vinculen así, de esa manera. Y siempre se toma en cuenta la orientación, además, ¿verdad? Norte, sureste y oeste, de dónde vienen los vientos dominantes, lo que el análisis que hicimos previo de la insolación, por dónde sale el sol, por dónde se oculta el sol, cuáles son los espacios que van a estar más cerca de la vialidad donde hay más contaminación sónica del paso de vehículos, cuál es la zona del terreno que representa más privacidad. Nosotros siempre pensamos en el diseño, o establecemos en el diseño, que las zonas que están cerca de las circulaciones son zonas que son altamente, digamos, contaminadas por sonido, ¿okay? Tienen alto grado de contaminación sónica. Y las zonas que, a medida que nos vamos alejando de las vías de circulación vehicular, pues el terreno se va convirtiendo en un terreno más pasivo, es decir, va adquiriendo un carácter más pasivo a medida que me voy alejando de la circulación. Y eso puede servir también como criterio de diseño. Entonces, muchachos, bueno, nada, estos son los análisis que hay que elaborar en este próximo paso. Cualquier cosa, vamos a estar siempre conectándonos por la plataforma de WhatsApp. Ha sido todo por hoy. Que estén muy bien. Chao.